Así que brevemente lo que usted había mencionado, lo que había dicho. Oh, sí, dije que los testigos de Jehová son personas sinceras y no estamos aquí para condenarlos, pero tenemos el mismo afecto como el apóstol Pablo tenía hacia los judíos del primer siglo, lo cual era sincero, un deseo sincero, pero mal dirigidos de lo que es la adoración verdadera a Dios. Y ahora queremos escuchar lo que usted tiene que decir. Sí, creo que es muy importante reconocer el deseo sincero que muchos testigos de Jehová tienen. Ellos quieren servir a Dios, quieren servir a Cristo, ellos quieren ayudar a las personas, pero tienen cierta mentalidad que ha sido desarrollada en ellos que les hace pensar en ciertos patrones solamente, y ellos tienen que liberarse de eso. Y lo que podemos hacer para ayudarlos es ver la realidad de las Escrituras. Mi padre se asoció con la organización de la Watchtower en el año 1913 y se bautizó ese mismo año. Mi madre poco después. Yo nací en 1922, hace 85 años, y desde mi infancia en adelante lo único que conocía era los testigos de Jehová. Pero cuando llegué a la adolescencia, dejé de atender las reuniones y mis padres no me obligaban a ir. Pero llegué a un punto en mi vida que estaba muy vacío, no tenía propósito. Así que una noche vi a mis padres alistarse para salir y pensé que tal vez iban a ir al cine. Así que les pregunté que a dónde iban, pensando que tal vez yo también podía ir al cine. Y me dijeron, no, vamos a ir a la reunión, ¿quieres venir? Y yo dije, no. Así que mi padre habló muy francamente conmigo y me dijo, Raymond, ¿por qué piensas que vas a sobrevivir a Armagedón? No estás haciendo nada. Me dijo, mira las personas que van a su iglesia, ellos hacen más que tú ni siquiera haces lo que ellos hacen. ¿Por qué piensas que Dios te va a salvar de Armagedón? Eso fue un verdadero shock para mí. Mi padre nunca me había hablado de esa manera. Así que fui a otro cuarto, cerré la puerta y comencé a llorar. Regresé y les dije, voy con ustedes esta noche. Lo que yo puedo decir es que esa reunión provocó que renovara mi interés en la Biblia. Así que continué mi asociación y en el año 1940, cuando me gradué de la secundaria, decidí entrar en el servicio completo de la organización. Así que por 40 años más, mi tiempo completo estaba devotado a la organización y trabajar para la organización. Pasé más de 20 años en las Islas Caribes, en Puerto Rico, en la República Dominicana, y experimenté muchas enfermedades. Viví con personas, viajaba con ellos, vivía en sus casas, comía de su comida, y en la República Dominicana pasé muchos peligros. Había un dictador ahí y la gente que no estaba de acuerdo con él simplemente desaparecía, así que nunca sabía si algo me iba a pasar a mí. Así que en mi propio caso, yo sé que yo era sincero, que yo de verdad quería hacer lo que es correcto, quería servir a Dios, y yo estaba dispuesto a pasar por estas persecuciones y dificultades. Así que no tengo duda de mi sinceridad, y creo que Dios reconoce eso. Así que como Shimon dijo, tenemos que reconocer que los testigos de Jehová son sinceros, y como el apóstol Pablo dijo hacia los judíos, soy testigo de que ellos tienen celo hacia Dios, pero sin entendimiento. Si vamos al primer siglo, encontramos que la idea de la adoración era algo muy formal, algo muy sistematizado que no se encuentra. El término que se refiere a la iglesia en muchas traducciones es la palabra griega ecclesia, pero no se refiere a lo que a la gente se refiere a una iglesia. Ni siquiera era un término religioso. Iglesia no era un término religioso, era un término secular. Aparece en Hechos capítulo 19, cuando nos
cuando Pablo habla de su experiencia, cuando él muestra a las personas que ellos no deben de poner su fe en Dios y diosas. Y en este pueblo donde él estaba, había muchas personas que trabajaban la plata y hacían imágenes de estos dioses, y ellos tenían miedo de que lo que él decía arruinara su negocio. Así que se reunieron en una asamblea, y usa esta palabra griega, iglesia, así que no se refería a un edificio, se refería a un grupo de personas. Así que cuando se reunían en el primer siglo, no tenían edificios a los cuales iban. La historia muestra que por los primeros tres siglos los cristianos se reunían en casas. Hay una carta escrita a los hebreos y se dirige a los judíos cuando ellos se interesan en la cristiandad, y ayuda a estas personas judías a cambiar su forma de pensar, y hay una tremenda transición que ellos tienen que hacer. Ellos estaban acostumbrados a la adoración que se centraba en el templo, al pastor que vestía cierta ropa para que lo distinguiera, y había muchos rituales y sacrificios al altar. Y todo esto ahora ya tenía que cambiar, y este cambio era tan grande que esta carta es para prepararlos para que vean cómo ahora todo se centra en Jesucristo. Y en esta carta el escritor muestra todas las cosas que existían en Israel, la ley, el templo. Todas estas cosas ahora palidecen ante lo que ahora viene, porque todo se centra en Jesucristo. Por ejemplo, de acuerdo al altar, la carta dice en Hebreos capítulo 13: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. No olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que no había un altar físico, e incluso el templo. Esta carta muestra que el templo era algo figurativo, más grande, que está en los cielos. Así que para ajustar su forma de pensar de esta forma física de la que ellos estaban acostumbrados, ahora hay un cambio. Hay un libro que se llama Las ideas de Pablo en la comunidad, la historia de las iglesias en casas. El autor es un profesor que se llama Robert Banks. Él hace un punto. Dice, cuando los cristianos se reunían, no se reunían para adorar, porque la adoración era algo que ellos hacían todos los días, todo el día. Y el apóstol Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 12. Dice, ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Así que este altar espiritual al que ellos servían antes y daban sacrificios envolvía el cuerpo completo, el corazón y la mente, todo lo que somos. Así que necesitamos tener eso en mente cuando pensamos en la adoración, y darnos cuenta que es algo que no hacemos cierto día del año o a cierta hora o en cierto lugar, pero envuelve nuestra vida completa, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todo eso envuelve la adoración. Y es interesante que el discípulo Santiago tiene un punto muy similar en el capítulo 2 de su carta. En el capítulo 1, en el versículo 26, dice, si hay un hombre que piensa que es religioso, pero si no controla su lengua,
se está engañando a sí mismo. Ese hombre, La fe de ese hombre es en vano. La fe que no tiene mancha ni culpa a la vista de Dios es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y mantenerse sin tacha del mundo. Y la palabra religión que se usa aquí es la traya, que en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová se traduce como servicio sagrado, y a ellos se nos dice que el servicio sagrado envuelve ir de puerta en puerta, o ir a las reuniones, o servir en la sede. Pero ninguna otra cosa se considera servicio sagrado, solamente estas cosas. Así que tenemos este muy estrecho punto de vista de lo que es servir a Dios. Pero si llegamos a un conocimiento de la verdad, nos damos cuenta que esto abarca muchas cosas, y es algo que podemos tener en mente y llevar con nosotros todo el día, todos los días. Y si alguien tiene alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna conexión entre los testigos de Jehová y los Cristadelfias? Porque un hermano es un ex testigo, y él dejó la organización y él empezó a leer publicaciones de los Cristadelfians, y él encontró algunas similitudes. ¿Hay alguna conexión? Hay muchas religiones que tienen fuentes muy similares a los testigos de Jehová. Cuando Charles Taze Russell empezó la revista de la Watchtower, él se interesó en lo que se llamaba el segundo movimiento adventista. Y hay muchas otras religiones que vienen de ese movimiento allá en los 1800, mejor conocidos como el séptimo día de los adventistas. Pero hay muchas otras pequeñas religiones, como la iglesia abrahámica, que viene de la misma fuente del segundo movimiento adventista, lo cual fue comenzado por un hombre llamado William Miller. Y él había dicho que la venida de Cristo tendría lugar durante esos tiempos, y de hecho puso hasta algunas fechas, incluyendo la fecha 1874, y dio algunas profecías también del cumplimiento de los gentiles que aplicaba en esos tiempos. Así que ves algunas similitudes entre las enseñanzas de los testigos de Jehová, porque todo eso tiene alguna conexión con el movimiento de segundo adventista bajo William Miller. ¿Cómo la organización de los testigos de Jehová se reconcilia con la oposición o los conceptos? Ellos hicieron algunas profecías de la boca de Rutherford, que el fin vendría en los 40s. Y antes habían enseñado que antes del Armagedón, los príncipes serían resucitados. ¿Cómo se reconcilian con la oposición? Bueno, en 1940 yo fui a una asamblea, y cuando regresé a casa, en el verano acabó, puse mi ropa de verano a un lado y pensé y dije, probablemente nunca volveré a usar esta ropa, porque cuando venga el próximo verano, tal vez estaré yo en prisión o el Armagedón ya vendrá. Así que pensé que el fin estaba muy cerca. Pero pasó, y después ellos fijaron la fecha de 1975. Pero dijeron, esto muestra que somos sinceros y que de verdad queremos ver el fin venir. Muchas personas no son así de sinceros, ellos son apatéticos, pero nosotros tenemos mucho deseo intenso, y por eso fijamos estas fechas. Y se refieren a lo que el libro de Hechos, lo que los discípulos de Jesús hicieron. Ellos preguntaron que si el fin ya estaba así de cerca, que Jesús empezaría a reinar. Ellos dijeron que ellos estaban haciendo lo mismo que los discípulos tenían una idea errónea
pero lo que ellos hicieron no era algo inapropiado. Pero no hay un paralelo genuino entre ambas cosas. Los discípulos simplemente estaban preguntando. Ellos nunca fijaron una fecha y lo anunciaron por todo el mundo para que la gente lo creyera y que la gente debería creer eso, que el fin vendría en ese tiempo. Fue algo muy diferente a lo que los discípulos hicieron, pero esa es la forma en la que ellos se excusan de haber fijado estas fechas que nunca llevaron a nada. Yo estoy más interesado, dice nuestro hermano, en ideas más prácticas. Yo fui testigo de Jehová por 10 años y después me convertí a Jesucristo y espiritualmente renací. Y estoy interesado en cómo ayudar a las personas a liberarse del patrón erróneo y cómo predicas el Evangelio de Jesús. Es muy importante de no ser como los demás ex testigos de Jehová. Si tú vas al internet vas a encontrar muchas websites de los testigos de Jehová, pero muchos de ellos son muy negativos. Son atacar, diciendo cosas negativas hacia los testigos, y eso no lleva a algo bueno. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo positivo y mostrar que hay algo mejor. Había una pareja de ancianos que yo conocía en California, y cuando regresé de la República Dominicana, él empezó a escribir, y él y su esposa estaban muy activos como testigos. Ellos estaban haciendo el precursorado o estaban haciendo 60, 70, 80 horas en el servicio, así que era un anciano desde el comienzo. Y después de muchos años, en 1980, cuando yo dejé la organización en Brooklyn y me moví a Alabama, estaba ahí yo expulsado, y le escribí a hermano y le dije lo que había pasado, y le dije, tal vez ya no quieras tú hablar conmigo, y yo lo respeto, pero quiero que sepas que cualquier cosa que tú decidas, mi apreciación por ti como persona siempre será la misma. Siempre tendré afecto por ti. Me sorprendió que él me siguió escribiendo, y por los años cambiamos muchas cartas, y cuando yo le escribía, nunca le escribía algo atacando a la organización o enfocarme en algo negativo acerca de la organización. Me abstuve de hacer eso, pero a veces me decía en sus cartas algunas expresiones como él estaba cansado o preocupado porque la presión constante que él experimentaba. Y yo usaba esa oportunidad para discutir cosas de la Biblia, que somos salvados por fe, no por obras, y lo que eso significa. Y como cristianos sí hacemos obras, pero es algo que nos sale del corazón. No es algo que se nos dicta hacer, o algún tipo de sistema o rutina que nosotros seguimos. O a veces él veía algunas cosas que me ayudaba a discutir con él, algunas enseñanzas de la Biblia, que no estamos bajo ley o bajo la gracia de Dios. Así que discutir estas cosas le ayudaba a ver la diferencia entre el legalismo de la organización y la libertad que los cristianos disfrutamos. Así que después de un tiempo, él llegó a la conclusión por sí mismo, y leyendo la Biblia, no porque yo hubiera atacado a la organización. Él me llamó por teléfono un día y espontáneamente dijo, ¿sabes qué? Estas personas, ellos adoran a la gran O. Y para decir eso, él se refería a la organización. Él llegó a esa conclusión basado en lo que él había leído en la Biblia. No porque yo tratara de alejarlo de la organización. Como el apóstol Pedro dijo, debemos ser como Jesús. Cuando a él lo insultaron, él no respondió con insultos, y él no cambió mal por mal. Y las enseñanzas de los apóstoles muestran que debemos de vencer el mal con el bien. Y si enfatizamos la belleza
de la libertad cristiana y cuán superior es de vivir una vida que es dictada y seguir cierta rutina. Y mucha gente se dará cuenta de que hay algo mejor para nosotros. Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Cómo ve el futuro de la organización de aquí a 20 o 50 años? ¿Seguirá siendo ortodoxa o más amigable con otras religiones y más tolerante con las personas dentro de la organización? Y mi segunda pregunta es más importante para mí. Yo fui testigo de Jehová desde niño por más de 25 años. Perdí mi fe en la organización y también perdí mi fe hacia Dios. Mi pregunta, ¿cómo regresar a Dios después de esta experiencia dentro de la organización? Ese es un problema que los testigos enfrentan porque durante su vida dentro de la organización ellos se les enseña que ellos son la verdad, que ellos están dentro de la verdad. Pero necesitamos darnos cuenta que la fuente de la verdad no es una organización, pero es Dios y su Hijo y su palabra. Si un hombre tiene un mensajero y manda a este mensajero y el mensajero dice cosas que son contrarias a lo que el hombre que lo mandó son, entonces la culpa es del mensajero, no del que lo envió. Así que si alguien viene y nos dice, yo represento a esto y a esto, y después nos dice muchas cosas que la persona si él dice que él representa a alguien y habla por él, pero después dice cosas que no es lo que vienen de esa persona, nos damos cuenta que son falsos. ¿A quién hay que culpar? ¿Es a la persona o es al mensajero que dio una falsa representación? Así que como el apóstol Juan dice, Dios es luz y en él no hay oscuridad. Así que cualquier falsedad no procede de él, porque él no es la fuente de la falsedad. Así que lo mejor que las personas pueden hacer es tomar la Biblia y empezar a leer la Biblia por sí mismos. Y les recomiendo que tomen una versión diferente. No es que la traducción del Nuevo Mundo sea una mala traducción, pero tiene muchas palabras que está diseñado para crear cierta imagen de lo que hacia los testigos, y cuando ellos leen esas palabras cambia su forma de pensar. Así que si leen las Escrituras o alguna otra traducción y deciden desde el principio que van a dejar que la Biblia hable por sí misma, van a darse cuenta que la Biblia se convierte como un libro nuevo. Van a ver cosas que nunca habían visto antes. Mucha gente me ha escrito y me han dicho en su experiencia que la fe es algo que nosotros tenemos que se desarrolle en nuestro corazón. No es algo que alguien nos da o nos pasa hacia nosotros. Es algo que se origina dentro de nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué es eclesia para usted? ¿Y quiénes son los miembros de la iglesia, en su opinión? Bueno, siempre significa una reunión de personas. Cuando los cristianos se juntan, se forma una iglesia. No por dónde o cuándo, pero es por la reunión. Y esa reunión de personas, eso significa. Así que cuando los cristianos se juntan, ahí mismo se forma una iglesia. Y la iglesia completa es el cuerpo de Cristo. Pero es como dijo Jesús, donde 2 o 3 se junten en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Y tenemos que creerlo. Dios y Cristo no van por números, no se fijan en los números, y Jesús tampoco. Y él habló del pastor que tenía 100 ovejas, y él dijo, si una de ellas se va y se pierde, él dejaría a las 99 y se iría a buscar a esa una. Así que Dios y Jesús no se enfocan en colectar grupos
pero se enfocan en individuos, y cuando nos damos cuenta de eso, hace gran diferencia para nosotros. Nos damos cuenta que tenemos una relación directa con Dios y que Dios se interesa en ti como persona y como individuo. Y en la carta de Pablo a Timoteo, él se refiere al cuerpo de Cristo como la casa de Dios o la familia de Dios. Y si en un hogar hay muchos instrumentos, algunos por cosas honorables y otras por cosas deshonorables. Y él dice a Timoteo que busque su asociación con ellos que son buenos cristianos o que tienen buenas cualidades cristianas. Y tenemos esta declaración: Dios conoce a los que son de Él. Así que ¿quién forma el cuerpo de Cristo hoy en día? No podemos decirlo, no podemos decidirlo, no podemos decir que cierta denominación y decir, esta denominación es el cuerpo de Cristo o esta denominación es el cuerpo de Cristo. Solo Dios y Jesús, que lee en los corazones, sabe quiénes son los cristianos genuinos y quiénes son a los que reconocen a Jesús como su cabeza y se someten a Él y viven sus vidas de acuerdo con su dirección. Hay una pregunta aquí algo difícil. Hay muchas denominaciones que ellos están con Dios y ellos enseñan doctrinas contradictorias, y algunas personas piensan que la cristiandad es una casa que está dividida. ¿Cómo se mantiene a pie? Yo normalmente pienso acerca de los primeros siglos y me digo a mí mismo, Jesucristo, Él mismo, Él estaba aquí en la tierra y Él nos enseñó a las personas y Él estableció las bases de la congregación cristiana. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, en 2 o 3 siglos, se alejaron tanto, casi lo contrario a lo que Jesús había enseñado? ¿Cómo pudo haber pasado en tan poco tiempo? Pero me di cuenta que Dios no hace a las personas que hagan lo correcto. Él no forza a las personas a que vayan en el camino correcto, y si quieren ir en el camino incorrecto, no los forza. Es la decisión de cada individuo y que se exprese en su voluntad. Él quiere adoración que provenga del corazón. En pocos siglos, las enseñanzas de Cristo y de sus arreglos, de su hermandad y de su familia de cristianos, se convirtió en una organización internacional con jerarquías, y todo fue totalmente distinto a lo que Él había establecido. Los humanos tienen esta tendencia a querer ejercer control hacia otros o sentirse superior a los demás, como los fariseos. Así que esas tendencias erróneas se empezaron a desarrollar en ellos, y vemos eso hoy mismo, y hoy tenemos cientos y cientos de diferentes denominaciones. Es como era en la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo escribió a ellos y les dijo que habían mostrado fe, pero él tenía eso en contra de ellos, que había divisiones entre ellos. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Apolos. Pero él les dijo, ¿se bautizaron en Pablo? Yo no bauticé a nadie, excepto a 2 familias. Y así que hoy en día pasa lo mismo. Algunos dicen, yo soy de los Wesleyers, otros dicen, yo soy de los Calvin o de los Presbianos, o soy de los metodistas, o yo soy de los Luther, yo soy de la iglesia de Luther, y todos están divididos, siguen a hombres, y es una tendencia que los humanos tienen de seguir a los hombres, y se convierten en sus seguidores. Así que es una prueba de amor genuino cuando las personas hay una diferencia en algo
no deberían dejar que eso los separa. Pero en estas iglesias diferentes, algunas cosas pequeñas en las escrituras se convierten en un problema y una persona o un grupo de personas abrazan una idea y otros abrazan otra idea y se vienen muy dogmáticos e insisten en eso y dicen nosotros tenemos la verdad y lo que ustedes dicen es falso y se separan y ya se convierte en otra denominación. Y a través de los siglos esto ha pasado una y otra vez. La cosa principal de lo que a mí me preocupaba era que yo no vi el Espíritu de Jesucristo manifestarse. Era algo fariseico, una situación fariseica, lo que yo vi. El cuerpo gobernante, cuando nos juntábamos, teníamos algunas discusiones acerca de esto sería expulsión o que cierto acto merecía la expulsión y hacíamos reglas. Y cuando la regla se hacía, empezaban a surgir preguntas. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Y qué pasa en este caso? Tenemos que hacer otra regla y otra regla y otra regla. Y había muchas reglas que se hacían y yo no podía ver una armonía entre las enseñanzas de Jesús y la forma autoritaria que ellos tenían. Así que esas son cosas que sí me preocupaban. Y algunos errores que yo vi, no tan importante como eso. Y eventualmente decidí que yo no podía continuar con eso. Y decidí que me iría. Hablé con mi esposa y le expliqué mis razones. Pero decidimos que nos iríamos calladamente. No haríamos una gran escena. Simplemente nos iríamos de Betel y nos separaríamos. Pero lo haríamos calladamente. Así que pedí 2 meses de ausencia. Tenía 58 años y yo sabía que sería muy difícil empezar una vida sin nada, así que yo quería ver si podía yo encontrar a alguien que yo podría tener algún lugar y un trabajo. Y un hombre en Alabama, Peter Gregerson, que tenía preguntas similares acerca de la organización, me dijo que si yo me quería ir y necesitaba trabajo, él me daría trabajo. Así que mi esposa y yo nos movimos a Alabama y él me dio trabajo para hacer en su propiedad, tenía una propiedad grande, y me dio trabajo haciendo algunas cosas ahí. Y cuando yo estaba ahí, recibí muchas llamadas de personas que yo conocía en Brooklyn diciéndome que ahora estaban sido atacados por la organización. Ellos fueron llevados a comités judiciales y acusados y expulsados uno tras otro. Y eso solo estaba preparando las cosas porque ellos iban a hacer lo mismo hacia mí. Y a Edward Doplan, un hombre que es uno de los más prominentes en la organización. Pero en cuanto a las enseñanzas bíblicas, yo no cambié mi forma de pensar. Recuerdo que cuando yo era un niño y empecé a ir a las reuniones otra vez, lo primero que mi padre hizo cuando regresamos esa noche, él sacó un diccionario y muestra cada palabra de la Biblia, incluso la palabra di. Tiene una lista de lo que significa esa palabra. Cada palabra venía en ese diccionario, así que mi padre sacó la página donde salía la palabra alma. Y había muchos casos, cientos, en lo que decía, vea estos casos y ves si alguna vez donde la palabra alma se modifica por la palabra inmortal o nunca muere o algo así. Y hice eso y no encontré un caso donde la palabra alma se cambiara por algunos de esos términos. Y lo mismo pasa con la palabra tumba, infierno. Yo encontré que el significado original de esas palabras no se corresponde a lo que se enseña en muchas iglesias. Pero estas son cosas que han sido reconocidas por muchas otras personas aparte de los testigos de Jehová. Hay un hombre en Inglaterra llamado William Barclay. Y hay otro, F.F. Bruce, era uno de los más famosos estudiantes de la Biblia internacionalmente.
Estos hombres reconocieron que el alma es mortal y que la inmortalidad es algo que se gana. Esto no es algo exclusivo de los testigos de Jehová, para nada. En cuanto a la Trinidad, simplemente leyendo la Biblia por sí misma, no vi evidencia de esa enseñanza. El mismo profesor William Barclay, discutiendo el capítulo 1 de Juan, señala que aquí dice la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, pero si vas al griego, dice la palabra estaba con el Dios y la palabra es theos. Y yo sé que por el español, cuando tú usas el artículo definido y después usas la palabra sin el artículo definido, cambia el significado. Por ejemplo, en español decimos, él es el doctor. Él es el artículo definido, el doctor. Pero estás hablando de un doctor en específico. Y si dices, en esta cirugía, él es el doctor, entonces identificas a ese en particular. Pero simplemente dices, él es doctor, sin el artículo, significa que esa es su profesión. Él es un doctor como cualquier otro doctor. Y en el texto griego aquí, el profesor señala que cuando dice la palabra estaba con el Dios, identifica a su Padre. Pero cuando dice la palabra era Dios, lo usa sin el artículo definido y eso indica que Él es de la misma naturaleza como Dios. Pero otra vez, simplemente leyendo la Biblia, me convenció de que esa enseñanza no tiene base. La carta de Pablo, todas empiezan diciendo, Él habla de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Nunca dice Dios el Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. No, siempre es Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, una y otra vez. Si Pablo hubiera creído en la Trinidad, seguramente usaría esa expresión, pero nunca lo hace. Tengo varias enciclopedias y obras históricas que son reconocidas por ser muy cuidadosas en su búsqueda. Y ninguna de ellas enseña que la Trinidad es algo que existía en la congregación original. Pero eso es algo post-bíblico, algo que se desarrolló después de que la Biblia fue escrita. Hay un libro que tengo de 700 páginas que habla de esta doctrina y dice, la primera cosa que tenemos que reconocer es que estos concilios que ellos tenían, como el concilio de Nicea y otros, ellos no estaban diseñados para validar o para aceptar alguna doctrina o alguna enseñanza de la iglesia. Si ese fuera el caso, entonces ¿por qué tomó 30 diferentes concilios para producir esta definición de la Trinidad? Los miembros del cuerpo gobernante, ellos están convencidos de las enseñanzas que ellos predican y hasta qué punto es negocio para ellos. Ellos, como yo lo estaba, están indoctrinados con estas ideas y las aceptan y las creen por años y años y años. Así que simplemente las toman como fe. Ellos nunca se detienen a investigar y hacer preguntas acerca de estas enseñanzas. Creo que un ex testigo de Jehová lo expresó muy bien. Él dijo, somos víctimas de víctimas. Así que estos hombres son como nosotros. Ellos están indoctrinados con estas ideas y las adoptan, se convierten en víctimas de esta mala información y simplemente continúan con eso y nosotros nos convertimos en víctimas de víctimas. Pero en cuanto al aspecto financiero, yo estuve en el cuerpo gobernante por 9 años y puedo decir honestamente que no están interesados en hacer dinero. Ellos no se benefician individualmente. El cuerpo gobernante no tiene propiedades o casas o cosas así o cuentas grandes de banco, pero
Todo se ata a la organización. Y eso es lo que más les interesa, la organización, verla crecer y expandirse y ver números creciendo. Después de 1975, después de la gran decepción que eso produjo, ellos no querían publicar nada del error o pedir disculpas, y al cuerpo gobernante se le recomendó que algo debería de publicarse porque las personas estaban tremendamente desilusionadas por lo que les habían dicho y que no pasó. Pero ellos no querían publicar nada. Entonces los opositores van a usar eso en contra de ellos. Lo único que cambió su forma de pensar, cuando los reportes empezaron a llegar cada año y ellos vieron que hasta ese año habían crecido, miles y miles de personas estaban bautizando hasta 1975. Cuando eso pasó, los bautizos decayeron, los números cayeron y empezaron a perder publicadores. Y esto fue lo único que les provocó que decidieran que debían de publicar algo. Y esa es la verdad de muchos cambios que ellos hicieron en el cuerpo gobernante. Discutimos muchas veces este asunto de servicio hacia el gobierno, de servicio alternativo, donde el gobierno, en vez de forzar a las personas de ir al servicio militar, les ofrecían alternativas de trabajar en el hospital o casas para los ancianos, en vez de servicio militar. Y he leído un artículo muy largo con muchas escrituras y información histórica que muestra la posición que ellos habían tomado es errónea. En tiempos bíblicos, los impuestos no era algo que se refería al dinero, pero envolvía trabajo en vez de dinero. En Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo dice, debemos ser obedientes a las autoridades, y él dice, hablando de los impuestos, se muestra en muchos documentos históricos. Se refiere a trabajo que el gobierno pone a las personas en vez de pagar dinero. El cuerpo gobernante ha adoptado una regla que cualquier cambio que se haga tiene que tener 2/3 de la mayoría para que pase. Y al final de cada discusión en algún tema, cuando se llamaba al voto, más de la mitad del cuerpo gobernante decían que un cambio se tenía que hacer, pero cuando más de la mitad no cambiaba porque no eran 2/3 de la mayoría. Así que esto continuó y miles y miles y miles de jóvenes y otros pasaron años y años y años en prisión. Así que no fue hasta los 90s que ellos hicieron este cambio y lo dejaron a la conciencia del individuo si quería aceptar el servicio. Y si tú añades todos los años que estos hombres pasaron en prisión, se sumaría a miles y miles de años que se perdieron. Y la razón por la cual hubo este cambio es porque la organización quería desarrollar una mejor posición ante el gobierno. Querían tener ciertos privilegios como religión y pensaron que si hacían esto tendrían una mejor relación con el gobierno. Me gustaría verificar la información de la traducción del Nuevo Mundo. Sé que tu tío fue la única persona que estudió el Viejo Testamento por 2 años. ¿Cómo fue que hizo la traducción si era solamente una persona para traducir todo eso? Bueno, mi tío era una persona muy inteligente, una persona muy dedicada. Como tú dijiste, fue el único que hablaba griego. Había otro hombre griego llamado George Yangas, que él nació en Turquía. Él aprendió griego moderno como niño, pero no conocía el griego bíblico.
Y había un hombre llamado Albert Scholar, miembro del Cuerpo Gobernante, que fue a la universidad, y él aprendió un poco de griego, pero muy poco. Así que mi tío los utilizó para hacer cierto trabajo, para ahorrarle tiempo, pero él en realidad hizo toda la traducción. Y si tú hubieras conocido al hombre, él poseía una memoria maravillosa. Él podía memorizar cosas y mantenerlo en su mente, y su memoria era remarcable. Recuerdo yo en la ciudad de Cincinnati, que fue donde yo crecí, había una comunidad judía y había un museo judío, y mi tío fue para allá para pasar las vacaciones una vez, y él quería ir a este museo porque había manuscritos de los hebreos en el hebreo, y yo podía verlo ver a través del vidrio, y él podía leer los manuscritos sin ningún problema. Él nunca estudió hebreo en la universidad, solamente estudió griego, pero él se enseñó solo el hebreo. Y yo sé que él era capaz de aprender un lenguaje de esa manera, porque él aprendió español, que yo hablé por 20 años. Y yo lo escuché a él dar muchas pláticas en español. A pesar de que tenía un acento americano, su gramática de su español nunca tenía ni un solo error. Y él hizo lo mismo con el portugués, lo cual es similar al español, pero algo diferente. Y él daba lecturas y nunca cometía errores. Así que para atacar la traducción en la base de su conocimiento en cuanto al lenguaje, no veo base para eso. Así que la traducción fue el trabajo de un solo hombre. Todos los demás hicieron poquito trabajo. Esta tarde estábamos con un hombre polaco llamado Piotr Zaremba, y él ha traducido todas las escrituras cristianas al polaco, y ahora él está empezando con el hebreo. Así que eso es un ejemplo de lo que un solo hombre puede hacer. Hay una pregunta, porque en tu libro tienes algunas cosas negativas en cuanto a Charles Russell. ¿Has leído los 6 volúmenes de sus estudios en las escrituras? Y otra vez, ¿qué piensas del pastor Russell ahora? Leí mucho, pero no leí todos los 6 volúmenes, pero leí una buena parte. Era claramente un hombre que estaba interesado en las escrituras y trataba de explicarlas, pero estaba gobernado por otras cosas que aprendió cuando estaba en el segundo movimiento adventista, y eso gobernaba su forma de pensar. Inicialmente empezó como un hombre muy humilde, pero como pasó el tiempo, él se convirtió en la figura líder de todos los estudiantes, y ellos lo llamaban su único pastor. Se impresionó con su propia importancia y hablaba a sí mismo como el portavoz de Dios. Y en uno de sus artículos, él hizo la declaración de que las personas pueden leer la Biblia si ellos quieren, pero nunca van a aprender la verdad de esa manera. Él dijo, la experiencia muestra que las personas que dejan de leer los estudios de las Escrituras y solamente leen la Biblia, en 2 años se pierden en la oscuridad. Así que sería mucho mejor, en vez de leer la Biblia solamente leer los volúmenes de estudios en las Escrituras. Y mi tío lo citó una vez en una reunión del Cuerpo Gobernante, y él dijo que el pastor Russell dijo, si tienes que elegir de leer entre la Biblia y una de las publicaciones de la sociedad, sería mucho mejor si tuvieras las publicaciones de la organización. Y yo no podía creer que él estaba diciendo eso. Dije, no puedes hablar en serio. Algo que viene a mi mente a través del tiempo son las palabras del salmista en Salmo 146, donde dice, no pongan fe en príncipes o en hombres que no tienen poder para salvar. Él respira su último aliento y regresa al polvo. Y en ese mismo momento, todo su pensamiento termina. Feliz es el hombre
que su ayudador es el Dios de Jacob y que su esperanza está en Jehová, Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y esas palabras siguen llegando a mi mente una y otra vez. Y me doy cuenta de que hemos puesto nuestra fe en hombres. Y tenemos que detener eso y poner nuestra fe en Dios. Y hasta que no hagamos eso, siempre estaremos sujetos a ser mal dirigidos y llevados a lo que es erróneo. La organización de los testigos de Jehová enseña de que Jesús ya regresó invisiblemente. ¿Crees que Jesús regresó o Él regresará? Ciertamente, la Biblia muestra que cuando Jesús regrese, todo el mundo se dará cuenta y todas las personas lo reconocerán y temblarán. Así que sería una demostración del universo cuando vengan los ángeles. Así que la idea de que Jesús vino en 1914 no encaja con lo que las Escrituras dicen. Uno lee en la Biblia, cuando Cristo venga, el día del juicio comienza. Siempre vienen de la mano. Así que cuando Cristo venga, y todas las naciones serán juzgados en ese momento. Jesús dice que habrá la resurrección de los justos y los injustos. Cuando Él dejó la ciudad de Capernaum, Él dijo a esa ciudad que será mejor hacia las personas de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Así que decir que esto sería más favorable para algunas personas de Sodoma y Gomorra indica y muestra que algunas personas de esos lugares podrían recibir la vida. Así que en el día final del juicio de Dios, Cristo, que puede leer los corazones de las personas, juzgará si esas personas merecen la vida o la muerte. Y es bien evidente que ese día no ha llegado y no ha tomado lugar, y que eso sucederá en el futuro. Y porque algunas personas aceptaron esas enseñanzas, si la Biblia dice lo contrario. Muchas personas, cuando empiezan a estudiar con los testigos de Jehová, aprenden ciertas cosas de la Biblia que son ciertas, y el resto de lo que aprenden aceptan el resto y dicen, si esto es verdad, entonces también esto otro debe de ser verdad. Así que siguen yendo a las reuniones y más reuniones cada fin de semana y escuchando esto y escuchando lo otro, y se convierte en parte de su mentalidad. Así que simplemente lo aceptan. ¿Puedes decirnos cuáles son las doctrinas de la organización con las que tú estás en desacuerdo y con las que estás de acuerdo? Porque la señorita dice que generalmente usted está en desacuerdo con la autoridad de la organización. Si yo describiera todas las cosas con las que estoy en desacuerdo con la organización, estaríamos hasta medianoche. Pero yo diré que lo más importante de lo que me preocupaba era la forma en la que ellos toman la autoridad y las reglas de Jesús y se las aplican a sí mismos. Eso era lo que a mí me parecía lo más importante. Si toma las palabras de Juan 14:6, donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La organización dice, estamos de acuerdo con eso, sí, es verdad, pero Él es el camino, pero nosotros somos el camino hacia Él. Y tú no puedes tener una relación con Jesucristo excepto a través de nosotros, su organización. Y ellos dicen, sí, Él es la verdad, pero nosotros somos el canal de la verdad y todo viene hacia nosotros. Y ellos dicen, sí, Él es la vida, pero tú no vas a tener la vida a menos que te asocies con nuestra organización. Ellos toman todo esto que solamente le pertenece a Jesucristo y solamente aplica únicamente hacia Él, y ellos se apropian de eso hacia ellos mismos. Así que no es medianoche todavía.
¿A qué le parece a usted la nueva luz de la organización? ¿Cómo eso se desarrolla? ¿Qué piensas tú de las nuevas luces recientemente? Las revistas que salieron, la información que ellos tenían, podías leerlo 30 o 40 años y no hay nada nuevo publicado hoy en día. Y los cambios que se han hecho no son el resultado de ya leímos las escrituras y ya meditamos en eso y nos dimos cuenta que estas enseñanzas eran falsas y nos disculpamos y queremos traer ahora la verdad y entender el asunto. Como un ejemplo, el texto de Mateo 24:14, donde Jesús dice, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Por muchas décadas y décadas, ellos mostraron que esa generación aplicaba para las personas que vivían en 1914. Inicialmente decían que aplicaba para las personas que entendían y vivían en 1914 y que entendían todo lo que habían visto y había tomado lugar. Pero en cuanto se alejaba 1914, ellos decidieron que eso no sería suficiente porque ya los años ya eran muchos. Así que después de un buen tiempo dijeron, cualquiera que hubiera tenido al menos 10 años y que estaba viviendo en 1914, porque a la edad de 10 años ellos ya tenían entendimiento de lo que vieron. Y muchos años seguían pasando y ellos decían, bueno, en realidad eso aplica para cualquier persona que había nacido en 1914. Pero los años pasaban y pasaban y hasta el día de hoy, cualquiera que incluso había nacido en 1914 tendría 93 años y solamente habría muy pocas personas con esa edad. Así que no fue su amor hacia la verdad y su preocupación para mantenerse a las escrituras, pero la vergüenza de que el tiempo pasaba y de que ahora toda esta enseñanza parecía ridícula. Y ahora recientemente ellos han publicado en la Watchtower en preguntas a los lectores y ellos discuten el año 1935. Otra vez, por muchas décadas ellos enseñaron que en 1935 que el llamado celestial terminaba y que después solamente el llamado terrestre solamente. Y ahora este artículo dice, no podemos fijar una fecha. ¿Por qué esto cambió? Es porque estudiaron las escrituras y dijeron, no hay base para esa enseñanza y ahora queremos proclamar la verdad. No, ese no es el caso. El caso es que ellos ahora se encontraban avergonzados de que sus enseñanzas ya no tenían base para ser aceptadas por nadie. Los hombres del cuerpo gobernante estaban muriendo. De todos los hombres que estaban en el cuerpo gobernante, solo 2 siguen ahí. Todos los demás ya murieron. Ted Jarrett y Carrie Barr y Jack Barr son los únicos que están vivos cuando yo estaba allá. Jack Barr está en los 90s y Ted Jarrett en sus 80s, así que trajeron nuevos hombres al cuerpo gobernante y cada uno de ellos se supone que es ungido con este llamado celestial. Pero todos estos nuevos hombres que han sido traídos, cada uno de ellos ni siquiera se había bautizado en 1935. Así que otra vez, es la presión de las circunstancias en vez del amor a la verdad que trae estos cambios. Hay una pregunta corta y quizás también amerite una respuesta corta. ¿Usted atiende algunos servicios cristianos en alguna iglesia? Tenemos estudios bíblicos y nos juntamos en la casa de los vecinos y leemos la Biblia, escogemos algún libro o carta de la Biblia y vamos capítulo por capítulo y discutimos verso por verso y encontramos eso muy satisfactorio. Sí, hay una pregunta. Hay muchas preguntas de personas sinceras. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer si él o ella, que su religión hay enseñanzas erróneas? No importa si es testigo de Jehová, o adventista, o católico.
¿Qué es lo que él o ella debería de hacer? Debería de irse de cierta denominación, porque el Apocalipsis dice, salgan de ahí. O debería esperar, porque Dios lo juzgará. O debería quedarse o debería irse, si él encuentra enseñanzas falsas. Si lees las cartas del apóstol Pablo, él escribió a diferentes congregaciones en diferentes áreas, y encontrarás que en cada caso él muestra que había diferencias de opinión e entendimientos entre las personas ahí. Ellos tenían malas interpretaciones en ciertos puntos. Y en su carta a los Corintios, él habla de cómo ciertos puntos de vista en cuanto al sábado o el día santo, o de comer ciertas carnes. Y él dijo, no debemos juzgar a nuestro hermano. El que coma como Dios manda. Y el que no, que rehúse comer como Dios manda. Él dice, no depende de nosotros juzgar el servicio sagrado de alguna otra persona. Cada sirviente responde a su propio amo. Y él dice, todos apareceremos ante el juicio de Dios para responder por todo lo que hicimos. Así que él anima de que a ellos no deberían dejar que esas cosas los dividan. Él dice que lo principal, que lo que tienen que tener cuidado es no hacer tropezar a su hermano o hermana. Así que él continúa diciendo que cada uno debe ser juzgado por su propia conciencia, porque todo lo que se hace con una conciencia mala es un pecado. Y sí que tenemos que balancear el asunto, preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto es un pecado que no puedo continuar? Mi conciencia no me deja hacerlo. Y ciertamente no queremos sostener algo que creemos que es erróneo. Si lo hacemos, pues estaríamos pecando. Él dice, feliz es el hombre que puede hacer sus decisiones con una conciencia limpia. Pero un hombre que tiene dudas es culpable si come, porque sus acciones no salen de su convicción. Y cualquier cosa que no sale de su convicción es pecado. Así que debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tan serio es el asunto? Si es algo que es una diferencia en un punto de vista, en algo menor, podemos simplemente pasarlo. Pero si de verdad sentimos que da una imagen distinta a lo que son Dios o Jesucristo, entonces no debemos apoyarlo. Y también estoy agradecido por la traducción, por la interpretación, por su buen trabajo, igual que yo. Y tengo una pregunta. Veo que la organización de los testigos de Jehová le hace falta Jesucristo. Y se basa en que puedes ser salvado por tus méritos. ¿Y cuáles son sus razones por las que usted dejó la organización? Sí, la enseñanza de que somos salvados por fe y no por obras es algo muy importante en mi mente. Y el hecho de que estamos no bajo ley, pero bajo la gracia inmerecida de Dios, era otra importante enseñanza que causó de que yo viera la falsedad de todo lo que había aprendido. Y yo no diría que Jesús está ausente totalmente en su punto de vista. Es simplemente de que él está tan oscurecido por el énfasis a la organización. Yo sé que cuando yo me bauticé en 1 de enero de 1939, cuando yo me bauticé, yo tenía una cosa en mi mente. De ahora en adelante, mi vida pertenece a Dios a través de Jesucristo. Y yo me dediqué a vivir por eso el resto de mi vida. Y estaba consciente de que yo era una posesión de Dios y de que yo debería de servir a su Hijo. Y traté de hacer eso. Y fue la razón por la que surgió la pregunta, ¿obedecerás a los hombres o obedecerás a Jesucristo? Solamente había una forma, no había duda en mi mente, tenía que obedecer a Jesucristo. Hay dos preguntas aquí. La primera,
Dos miembros del cuerpo gobernante son de origen polaco, Sad Civic, y ellos son reformadores o conservadores. Y la segunda pregunta, ¿son ellos los más viejos del cuerpo gobernante? Las personas que son los más prominentes. Ted Jarrus y Dan Civic eran dos personas muy diferentes. Ellos eran de descendencia europea, pero Ted Jarrus era muy rígido, una persona muy rígida. Él sirvió como misionero en Australia. Él estaba en la sede, en su oficina, en la sede, y él recibía muchas cartas de personas de Australia que lo conocían personalmente, y todos decían lo duro que era ese hombre. Y eso era verdad en el cuerpo gobernante. Recuerdo una ocasión en la que Ted Jarrus dijo, bueno, supongamos que estas reglas causan dificultades a las personas. Él dijo, no podemos preocuparnos por eso. Debemos de pensar en esta gran organización que tenemos. Así que el individuo no parecía importar. Era la organización lo que cuenta. En cambio, Dan Civic expresaba una actitud más moderada. Y él a menudo votaba por un lado donde estaba la minoría. Su trabajo consistía en una fábrica donde hacían la imprenta. Y él pertenecía a ese comité. Y un amigo cercano mío, que se llamaba Tom Cabin, trabajaba en la fábrica y él estaba en el comité de la fábrica de todas las imprentas de alta velocidad que la organización tenía. Y él decía que Dan hablaba con él en privado y él se expresaba su preocupación de algunas cosas y cómo él veía muchas cosas que estaban mal. Y él decía, lo que tenemos que hacer es bajar y empezar a estudiar la Biblia y regresar a lo que dice la Biblia. Pero él estaba muy preocupado de su posición, así que hablaba de eso en privado. Cuando él estaba ante el cuerpo gobernante, él era muy cuidadoso porque no quería perder su posición. ¿Esos dos ancianos miembros del cuerpo gobernante son los más prominentes o son los más jóvenes? Ted Jarrus es el más prominente de los miembros del cuerpo gobernante y parece ser el que ejerce más control. Jack Barr es más moderado. Él no se expresa fuertemente en algunas cosas. De hecho, cuando a él se le consideró a ser nominado como miembro del cuerpo gobernante, el cuerpo gobernante escribió a la sede en Inglaterra preguntando acerca de él. Y ellos dijeron de él casi no contribuye mucho y rara vez dice algo en las reuniones. Así que lo trajeron y era de la misma manera dentro del cuerpo gobernante. Rara vez se expresaba o decía algo o decía comentarios. Ok, hermano Franz, déjame preguntarle algo. Y yo tengo muchas preguntas para ti, pero la pregunta es, y la más importante, y la primera pregunta sería acerca de mantener una relación personal con Jesús y orar a Él. Y específicamente le preguntaría, ¿tú personalmente oras a Jesús? Y si no oras a Jesús, ¿cómo mantienes tu relación personal con Jesús? Yo diría que muchos de ustedes tienen preguntas que serían difíciles de contestar aquí en unas solas palabras, pero si quieren escribirme, están bienvenidos para hacerlo. Shimon tiene mi email, recibo cartas de todo el mundo y trato de contestar a todas, pero algunas cosas toman cierto tiempo. Pero en cuanto a tener esta relación personal con Jesús, se trata de reconocer de que Él está interesado en ti como individuo. Cuando Él dice, ven a mí, entonces nos ponemos en una relación con Él. Y no pensamos de nosotros en tener una relación solo a través de una organización, pero directamente. Y en cuanto a orar a Él, en la Biblia parece que todas las oraciones son dirigidas hacia Dios a través de Cristo. Tenemos un caso en el que
Tenemos un caso en el que Esteban estaba siendo apedreado y él tiene una visión y él ve a Jesús y él habla a Jesús. Pero esto fue resultado de una visión que él tenía. En cuanto a mis oraciones, yo creo de que Jesús, mi pastor, y cuando yo oro, yo creo que Jesús es mi pastor, mi buen pastor. Y cuando yo oro, yo le digo a Dios, yo confío en el amor de tu Hijo hacia mí y que tu Hijo cuidará de mí como un pastor amoroso, y oro para que Él me guíe, y todo lo que yo le digo a su Padre, Jesús lo sabe y Él escucha todas esas cosas, así que tiene el mismo efecto. En un texto, el escritor dice que tenemos un ayudante con el Padre, Jesucristo, así que todo lo que oramos a Dios, tenemos este ayudante. Hermanos, what was your initial view about the question of blood? ¿Cuál fue tu punto de vista inicial en cuanto a la pregunta hacia la sangre y cómo cambió a través de los años y qué hizo que cambiara su punto de vista? Bueno, yo debo reconocer que la sangre es un símbolo de la vida y que la vida viene de Dios. Así que inicialmente le di cierta credibilidad a la enseñanza. Pero en los 70s mi esposa se puso bien enferma. Ella desarrolló un sangrado bajo la piel y tenía grandes moretones negros por todo su cuerpo, donde la sangre se había acumulado. Así que la llevamos al hospital y hicieron algunas pruebas, y hay un elemento en la sangre que se llama leukocytes, así los llaman, que causa, si hay una vena que se revienta, causa que se cure, pero sin esas cositas tu cuerpo no deja de sangrar y sigue sangrando. Y había gente que le llamaban hemofiliacs, y ellos tenían esta condición. Si se cortaban o algo así, tenía que tener mucho cuidado porque podrían desangrarse hasta la muerte, porque la cortada no se curaba. Así que cuando le hicieron unas pruebas a mi esposa, debes tener como 100,000 de estas cositas en tu sangre, y ella tenía solamente 10,000, o el mínimo de lo que debía de tener para que se curara. Así que querían darle una inyección. Y les pregunté, ¿esto contiene sangre? Y ellos dijeron no. Y ellos hubieran dicho que contiene sangre. En ese momento yo diría no podemos aceptarlo. Pero lo que ellos le querían dar se llamaba prednisone. Y dejamos que se lo dieran por algún tiempo. Era una medicina, sí. Así que tomó mucho tiempo para que se recuperara. Pero eso muestra que si yo hubiera creído que eso era verdad, tenía que yo ser firme. Pero en cuanto el tiempo pasaba, me empecé a dar cuenta de que no había base hacia la enseñanza. Y me quedé muy impresionado por un hombre que me envió una carta que empezó a estudiar con los testigos de Jehová. Y él estaba impresionado con esta enseñanza de la sangre. Él dijo, por lo que yo puedo ver aquí en la Biblia, la sangre es el símbolo de la vida. Él dijo, pero solo es un símbolo y la vida es más grande que el símbolo. Él decía, ¿cómo puedes sacrificar la cosa más grande para conservar el símbolo? Es como una persona que tiene un anillo de boda en su dedo, lo cual es un símbolo de su matrimonio a su esposa, y está dispuesta a sacrificar a su esposa en vez de sacrificar el anillo. Así que es algo como Jesús, cuando a Jesús lo acusaron de violar el día sábado, porque él curó a un hombre en un día sábado. Y él dijo, ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se cae en un hoyo, incluso aunque es el día sábado, quién de ustedes no la salvaría? En la Biblia, en la carta a Santiago, él habla del amor como la ley soberana. Eso significa que es la ley que es superior hacia todas las otras leyes. No hay otra ley que sea superior o igual a la ley del amor. Y en Romanos capítulo 13, el apóstol dice, no debería faltar o deberse nada a nadie excepto
excepto amar a los demás como a sí mismos. Él dice, esta es la ley superior. Todas las otras leyes se suman a esta. Así que al tomar las leyes mosaicas del Antiguo Testamento y dejar que gobiernen y que las personas pierdan su vida para mantener esa ley, no proviene de la ley soberana, la cual es la ley del amor. The man says, I represent the website Brooklyn, a company without El hombre dice, yo represento una website en Brooklyn. What was the governing body reaction Tengo dos preguntas. Una, to the publication of your first book? ¿cuál fue la reacción del Cuerpo Gobernante cuando usted publicó su primer libro? Dijeron, tal vez usted tenga razón, o lo contrario, And another question, o lo demandaron. did somebody of Y la otra pregunta, ¿alguien of the headquarters told you we are de la sorry, organización o de la sede les dijo, lo sentimos, Henry? que te lastimamos? No, their policy is to maintain silence and not to acknowledge. No, la política de ellos es mantener silencio y no dar a conocer ni siquiera la existencia de algo así, porque eso sería dar publicidad y ellos no quieren hacer eso. Pero ellos no han amenazado con hacer alguna demanda o algo así. Apologize? I nikt nigdy nie ¿Pero se han disculpado? No, nunca. El capítulo en el que tú te refieres, la información antes muestra que en el primer siglo los cristianos simplemente eran una hermandad, pero en los siglos que siguieron, más y más énfasis se le empezó a dar a los hombres y a las posiciones. Y empezaron a darles títulos a los hombres, y pasó el tiempo cuando los primeros escritores cristianos hicieron la declaración, la persona que está con el obispo está con Dios, así que estar con Dios tienes que estar en armonía con el obispo. Eso muestra que todo se trata de autoridad humana, autoridad humana. Así que los cambios que vinieron son cambios que llamamos cosméticos, y la estructura sigue siendo la misma. Así que estos cambios son como pones nuevas cortinas o algo así, pero la casa sigue siendo la misma, tiene la misma fundación. Y si tú lees las publicaciones y las revistas que han salido, ves que nada ha cambiado, sigue siendo lo mismo. ¿Y hay esperanza para que ellos cambien en el futuro? Bueno, pues tendrían que simplemente disolver toda la organización y empezar desde cero, pero no van a hacerlo. Sí, hay una pregunta aquí de un ex testigo de Jehová. Ellos querían unirse a una comunidad cristiana, a una comunidad evangélica, pero había un problema ahí porque es difícil para ellos aceptar todas las enseñanzas de la iglesia evangélica porque se les enseñó de manera distinta. ¿Crees que esa persona debería verificar si algunas cosas son de menor importancia y su conciencia está de acuerdo, que debería tolerarlo, o prefieres grupos pequeños de personas, caseros? Pero si es así, entonces hay un problema, porque había congregaciones en tiempos bíblicos y también Jesús tenía asignaciones para muchas personas dentro del templo. Yo lo dejaría a la conciencia de cada persona. Yo no trataría de discutir a favor o en contra de algo de esta naturaleza. Yo prefiero estudios bíblicos caseros. Y ahí de verdad conocemos a las personas. Cuando tienes un grupo pequeño,
conoces a los demás y es como una pequeña familia junta. Es algo muy informal cuando discutimos las escrituras, cuando las personas hablan desde el corazón. Y me han llegado muchas cartas de personas que han atendido algunas denominaciones y ellos inicialmente eran bienvenidos y estaban muy felices de tenerlos ahí, pero como pasaba el tiempo se les ponía más presión de que se convirtieran. Entonces depende del individuo. Así que pienso que lo mejor es tratar de ver a las personas como individuos con los que tú te puedas relacionar como personas espirituales. Tengo amigos en la ciudad de Chicago que han tenido experiencias con ellos. Ellos van a cafés y beben café y hablan y sacan su Biblia y hablan de temas religiosos y dicen que prácticamente nunca pasa un momento en el que no haya personas que los vean y vean lo que están haciendo y se acercan y empiezan a hacer preguntas y ellos tienen muy buenas conversaciones. Recientemente tuvieron una mujer judía que se acercó y que recientemente había aceptado la cristiandad. Y en nuestro día a día conocemos muchas personas, tenemos interacciones con personas. Si tratamos de conocerlos, conoceremos a algunos que muestran el amor por las cosas espirituales. Y si hacemos eso, podemos invitarlos a nuestras casas para tener alguna comida y conocerlos mejor. Así que estoy seguro que si alguna persona tiene el deseo del compañerismo, lo encontrará. Tal vez tome algún tiempo, pero eventualmente lo encontrará. Este hombre dice que tuvo una discusión con los testigos de Jehová porque él había leído un libro viejo, muy viejo de la organización. Y ellos dijeron, oh, eso ya no importa porque eso es la vieja luz, ahora tenemos la nueva luz. ¿Qué piensa de eso? Bueno, es una expresión muy conveniente. La vieja luz y la nueva luz. Pero si era falso, nunca fue una luz. La luz y la oscuridad se comparan en las escrituras con la verdad y la falsedad. Así que si era error, era oscuridad. No era luz. Bueno, el tiempo se acaba para nuestra junta. Una pregunta corta. ¿Qué deseo usted tiene para la comunidad polaca de los testigos de Jehová? Yo pienso que yo le he escrito a personas que tienen o que han aprendido acerca de la organización y después salen de ahí. Pero esa no es la solución. Es lo que tú haces después, lo que cuentan. Eso es lo importante. Como dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Dejen que su luz brille y que den gloria a su Padre en los cielos. Así que, y cuando mostramos que nosotros somos de verdad seguidores de Jesucristo, dejamos que su vida se refleje en nuestra propia vida. Entonces damos gloria a nuestro Padre en los cielos y hacemos buenas obras. Y esas buenas obras no es vivir en ciertas limitaciones o hacer cosas como ir de puerta en puerta o dejar muchas revistas o cosas así, pero se refiere a nuestra vida entera, todo lo que hacemos en la vida. Así que esperaría que la comunidad polaca viva de acuerdo a esto y que Jesucristo se refleje en su vida diaria. Cuando usted era miembro del Cuerpo Gobernante, ¿usted creía que usted pertenecía a la clase celestial de los 144,000? ¿Y usted aún cree en eso? ¿Que usted tiene un llamado celestial? Sí, sí lo creía. No hubiera sido aceptado como miembro del Cuerpo Gobernante si no fuera ese el caso. Pero cuando leemos el texto en las escrituras que la sociedad regularmente usa, ellos usan un texto donde dice
el Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Pero ellos ignoran el contexto completo, porque en el primer verso de ese capítulo, el apóstol está hablando de ser gobernado por dos cosas, ya sea por el Espíritu o por la carne, que es pecaminosa. Así que no está hablando de dos clases, una clase terrestre y una clase celestial. Está hablando de dos clases, sí. Una clase gobernada por la carne pecaminosa y la otra clase gobernada por el Espíritu de Dios. Y él dice que si uno es gobernado por la carne pecaminosa, él es enemigo de Dios. Así que si nosotros nos llamamos cristianos, debemos pertenecer a la otra clase, la cual es gobernada por el Espíritu de Dios. Y esas palabras aplican a nosotros, de que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Significa que tienen llamado celestial? Sí. Entonces, ¿usted pertenece a la clase celestial? ¿O todos los creyentes pueden tener llamado celestial? Eso está abierto para todos los cristianos. Como el apóstol Pablo dijo, hay un Dios, un Señor y una esperanza. Jesús dijo a sus discípulos, yo me voy a preparar un lugar para ustedes, y donde yo estoy, también ustedes podrán estar. Y ciertamente no puede haber nada más maravilloso o mayor privilegio que estar donde Jesús está y conocerlo íntimamente y personalmente.